Hermanos, hermanas y amigos, vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio de las cartas de los apóstoles. Entonces, escogiendo entre todas las doctrinas de cada carta las principales que cada apóstol nos presenta. En esta oportunidad vamos a comenzar con las enseñanzas del apóstol apóstol Pedro, contenidas en la primera carta. Dice en el verso 1, vamos a leer capítulo 1 y verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, esta carta, en primer lugar, debemos decir que aunque aquí en el verso 1 dice, como que diera a entender que es a todos los expatriados de los judíos expatriados en la dispersión del año 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén, y que por tanto podríamos decir que todos son elegidos y salvos, pero el verso 2 nos aclara específicamente a quién va elegida la carta. Dice el verso 2, elegidos por Dios. Eso entonces ya nos indica que de todos esos expatriados en ese acto de dispersión del pueblo judío en todas las naciones, solamente el apóstol Pablo se dirige a los elegidos de Dios. Ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo acá enseña quiénes son los elegidos y de qué manera son los elegidos y cuándo fueron elegidos. Continuamos leyendo entonces en el verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Paramos ahí. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Antes de comenzar a ver este detalle, vamos también a declarar algo. La mayoría de veces cuando oímos que vamos a estudiar algo del apóstol Pedro, se nos pasa por la mente que entonces van a ser doctrinas legalistas, entendiendo como legalismo aquella tendencia religiosa que predica que solamente cumpliendo los mandamientos de Dios se va a encontrar la vida eterna. Pero aquí vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos enseña algo totalmente contrario a ese pensamiento. Dice, elegido según la presencia de Dios. Esa palabra es una palabra no muy usada o no muy aplicable a la mayoría de temas que se pudieran tratar intelectualmente, porque es un término fundamentalmente cristiano, religioso. Dice que el Señor nos eligió según su presencia. ¿Qué significa? Que Dios todo lo sabe. No significa nada más que Dios sabe lo que está pasando en este momento, lo que es de actualidad o del día de hoy o de este momento, sino que su presencia abarca pasado, presente y futuro. Desde antes de que se comenzara el mundo, el Padre sabía, Dios sabía todo lo que iba a pasar después de que creara el mundo y la humanidad sobre la tierra. Y así ahora sabe todo lo que pasa y sabe lo que ha pasado y sabe lo que va a pasar en el futuro. Él vive en un eterno presente. El tiempo es de la humanidad, es del mundo,
es de este universo, pero la eternidad es de Dios, corresponde al mundo espiritual de Dios. Entonces, en esa presciencia, quiere decir preconocimiento o conocimiento previo de las personas y de los hechos antes de que sucedan. En esa situación Él nos escogió. En otras palabras, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y esto es maravilloso, tan siquiera entenderlo, vislumbrarlo, pensar un momento en ello. Pongámonos a pensar un momento. Antes de que comenzara el mundo nadie existía, ningún hombre, ninguna mujer existía. Y Dios en su presencia ya nos había elegido. Es decir, Él sabía que tú, que yo, que todos aquellos que Él iba a alcanzar iban a venir a este mundo. Es más, Él los iba a enviar. Él los iba a enviar porque Él envía a todos a este mundo. Nadie nace sin la voluntad de Dios. Entonces, Él sabía que nos iba a enviar y quiénes íbamos a ser y dónde íbamos a vivir, etc. Y en esas circunstancias o en ese momento, antes de la fundación del mundo, Él nos eligió para pertenecerle a Él, para ser de Él. Y esto ya nos lo aclara mucho la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a leer, por ejemplo, dice en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 2, dice, capítulo 1, dice, en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ya comienza a describir para qué somos elegidos en el Evangelio, a través del Evangelio. Pero aquí hay una palabra todavía más directa. Nos escogió para Él. Es decir, de todos aquellos que van o que han venido o que vienen a nacer aquí en la tierra, Dios escoge. No solo lo señala, otra palabra que la palabra de Dios nos enseña, otra palabra es predestinar, es decir, fijarle un destino a aquella persona. A nosotros entonces, a todos aquellos que hemos sido alcanzados y todos aquellos que van a ser alcanzados hasta que esta era de la humanidad termine, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso pensarlo, tan siquiera. Ya no digamos haber recibido la confirmación y la firmeza de ese acto de Dios, porque Él no solo nos escogió, sino que obra en nuestra vida, durante nuestra vida terrenal, en todo aspecto, para que nosotros lo conozcamos, para que nosotros lo obedezcamos, para que nosotros lleguemos al final a ese acto glorioso llamado la glorificación del hombre de Dios, de la persona de Dios. Esto es maravilloso, glorioso. Es decir, aventurándonos un poquito más en este pensamiento, todo hombre ya viene, por decirlo así, salvado o condenado.
cuando viene a nacer a este mundo. ¿Por qué? Porque los designios de Dios, la elección de Dios, que Él hace antes de cada uno y antes de la fundación del mundo, nadie la va a cambiar. Eso que Dios decidió para cada vida se va a cumplir en esa vida mientras viva aquí en la tierra. Esto es tremendo y maravilloso para todos aquellos que hemos sido alcanzados, y terrible para todos aquellos que están destinados o predestinados a no ser alcanzados. Por eso decíamos al principio que el apóstol Pedro le predicaba o les enseñaba a través de esta su primera carta a los expatriados de la dispersión, pero no a todos, sino que a los elegidos. Porque si muchos elegidos todavía se ponen renuentes cuando oyen esta doctrina, muchos que ya fueron alcanzados todavía piensan que hay algún mérito por parte del hombre o por parte de ellos mismos en el hecho de haber recibido la salvación en Cristo Jesús, en el hecho de haber sido rescatados por Dios para una vida eterna con Él. Todavía piensan, ¿cuánto más pensarían, escandalizándose de este pensamiento, aquellos que no han sido elegidos o que no han sido alcanzados según nuestro criterio terrenal en que vivimos? Pero gloria a Dios por todos nosotros que hemos sido alcanzados, porque eso es maravilloso. ¿Esperaba usted ser de Dios? ¿Esperaba usted estar firme y seguro en la salvación eterna? ¿Esperaba usted algún momento de su vida, en su vida pasada, antes de conocer a Cristo, que usted iba a ser de Cristo? Que aquel hombre que vivió hace 2000 años en tierra de Israel y que murió en una cruz y al cual lo tomábamos como objeto de celebración solo de una celebración de fin de año, esperaba que Él se hiciera real en su vida. Aleluya. Esto es maravilloso, tan siquiera pensarlo, pues. Pero sigamos estudiando esta maravillosa doctrina que el apóstol Pedro nos presenta. Dice también, agreguemos un poquito más en esto de la presciencia. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo según su presciencia. Eso significa entonces, como dijimos, que Él conoció nuestra vida desde antes de la fundación del mundo y la conoce y la conoció en esa época eterna, también de principio a fin, lo que nosotros íbamos a hacer y a vivir, de principio a fin de nuestra vida. Entonces, eso de escogernos en su presencia nunca va a significar que Él, antes de la fundación del mundo, en su preconocimiento de todo hombre y de toda persona aquí en la tierra, haya pensado y visto y dicho, voy a escoger a este porque este me va a ser fiel, porque este va a ser buena persona, porque este me va a agradar sobre la tierra. Nada de eso, porque entonces eso significaría ya no una elección soberana de Dios de cada uno, sino que ya no sería una elección, sino un acto que estaría basado
en el comportamiento o en la vida de aquella persona que iba a venir y que él iba a rescatar. Y entonces ya sería la salvación por obras, ¿verdad? Por buenas obras, por ser buenas personas. Y eso nunca, nunca es así. Porque Dios claramente dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por gracia y regalo de Dios. Eso también nos hace pensar que la salvación es eterna. Cuando se recibe verdaderamente la salvación en nuestra vida y que Dios nos da una naturaleza espiritual, es decir, nos resucita espiritualmente para llegar a ser de Él, tener el Espíritu de Él también en nosotros. Eso significa que no hay manera de que el hombre pueda perder algo que recibió por gracia. Pensemos un momento. Si el hombre se gana algo, es posible, o lo más seguro es que también aquello lo pueda perder, porque él lo ganó. Piense usted en las riquezas. Así como las ganó, las puede perder. Piense usted en un amigo, así como usted ganó, consiguió aquel amigo, lo puede perder. Pero como la salvación no la ganó nadie, sino que Cristo la compró, la ganó para nosotros, la pagó por nosotros y nos la dio, entonces nosotros no la podemos perder. No teníamos las cualidades, la capacidad, el poder de conseguirla, y tampoco tenemos la autoridad o la posibilidad de perderla por nuestras acciones. Ahora cualquiera podría decir que esa su doctrina sí está muy rara usted, porque entonces eso nos autorizaría a pecar. ¿Para qué vamos a ser buenos en la tierra? ¿Para qué vamos a andar en un camino tan difícil como es el camino del Evangelio? Si de todas maneras nosotros ya tenemos ganada la vida eterna. Pues yo le rebato ese punto, porque si alguien piensa en esa manera o alguien actúa sobre la base de ese criterio, es que nunca ha recibido verdaderamente la salvación en Cristo. Porque aquel que la ha recibido, ese se va a esforzar en el camino que Dios lo lleva. Es más, ese va a recibir la gracia de Dios suficiente para que ande en esos caminos, como vamos a verlo. Vamos a continuar aquí viendo en la primera carta de Pedro. Dice, continuamos leyendo. Elegidos en el verso 2, según la presencia de Dios Padre. Ahora vemos algo más, en santificación del Espíritu Santo. Quiere decir que inmediatamente que nosotros recibimos a Jesucristo, que lo recibimos en nuestro corazón, que recibimos la salvación, ya somos santos. Sí y no. Sí, en el sentido de que ya le pertenecemos a Dios. Sí, en el sentido de que ya somos de Dios. Y a eso se refiere esta parte donde dice en santificación del Espíritu. Porque solo aquel que recibe la vida de Dios a través del Espíritu Santo, que obra en él esa vida, resucitándolo de los muertos espirituales, es de Dios. Porque claramente el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, Dios le dijo, no es Dios de muertos, sino solamente Dios de vivos, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob,
que varios milenios antes habían muerto, pero que estaban vivos en la presencia de Dios. Aleluya. Entonces sí, somos santos, porque ser santo significa ser apartado de Dios. Como aquellos utensilios del templo de Salomón que se fabricaban y se santificaban, es decir, se apartaban específicamente para el servicio del templo. Así ahora, todo verdadero cristiano es apartado, es santificado por el Espíritu Santo para servir a Dios. Pero aún, como decíamos, sí somos santos y no somos santos. Esta última faceta de que no somos santos en ese momento de recibir a Cristo, significa que desde ese momento también nuestra vida diaria va a ser santificada. Nuestra conciencia, nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestra intelectualidad, vamos a ser cambiados, nuestro corazón va a ser cambiado y nuestra mente va a ser cambiada para llegar a tener la mente, dice, del Señor Jesucristo. Ese es el proceso de santificación también, o del proceso, porque este sí ya es un proceso a partir de ahí, que dura hasta el último día de nuestra vida. Como dice ahí mismo donde estamos leyendo, que somos elegidos para obedecer. ¿Para obedecer? ¿Para obedecer qué? Para obedecer el llamado que Dios nos ha hecho. Para obedecer a la nueva naturaleza que Dios nos ha puesto, la naturaleza espiritual, para que ahora andemos con el Espíritu Santo y le obedezcamos y cumplamos los propósitos que Él tiene para nuestra vida aquí en la tierra. Él nos va a capacitar, el Espíritu Santo, entonces, porque para eso hemos sido elegidos. Nos va a capacitar para que nosotros obedezcamos a Dios. Pero, ¿vamos a esperar cruzado de brazos? No, sino que el hombre de Dios tiene que buscar precisamente, como la palabra de Dios nos enseña, dice, si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas espirituales. Si usted como cristiano piensa que ha muerto en Cristo, es decir, su vieja naturaleza ha muerto en Cristo, que fue, si usted entiende y espiritualmente recibe ese profundo pensamiento de que Cristo en la cruz del Calvario nos sustituyó, es decir, que no fue el que murió, sino que nosotros morimos en la cruz del Calvario, morimos por nuestros pecados, morimos para expiar nuestra culpa, sustituidos por Cristo Jesús. ¿Y para qué? Dice que para que andemos en vida nueva. Aquel que entiende eso, que ya fue crucificada su vieja naturaleza, que ya murió para el pecado, ya no va a querer andar en el pecado. Se va a negar el pecado lo va a buscar. Pero él no va a buscar el pecado. El pecado lo va a buscar, pero él va a huir del pecado. Su vieja naturaleza lo va a querer someter nuevamente y sojuzgar nuevamente, pero él no se va a dejar. Él en su nueva naturaleza va a luchar hasta vencer y sojuzgar esa vieja naturaleza que no lo quiere dejar andar en el Espíritu y que se cumpla en él
lo que la palabra de Dios también en Romanos capítulo 8 nos enseña y que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas comienzan a ser hechas nuevas. Y también cuando enseña que el que anda en el Espíritu o con el Espíritu de Dios no va a satisfacer las obras de su naturaleza carnal. Aquí entendemos entonces bien lo que aquí nos enseña, que somos elegidos para obedecer. ¿Y para qué más? Ahí mismo leemos, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Y qué es eso? Pues que nadie puede ser limpio de su pecado pasado o de los pecados que está cometiendo actualmente o de los que pudiera, si falla, cometer en el futuro. Nadie puede ser limpio, sino por el rociamiento de la sangre de Cristo. Pues, pero eso abre un panorama tremendo de perfeccionamiento para el cristiano. Porque si yo personalmente tengo una debilidad, una pata coja, un ojo tuerto, hablando espiritualmente, y quiero que sea sanado, solamente puedo clamar a la sangre, al Señor Jesucristo, que me rocíe con su sangre bendita para sanar a aquella falla. Y entonces tiene que, como toda palabra de Dios que siempre se cumple, tiene que haber cambio en aquel hombre, en aquella mujer, a través de el perfeccionamiento de la sangre de Cristo, o que produce la sangre de Cristo. Como también la palabra de Dios enseña que la sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo es poderosa contra todo mal. Y no está hablando solo de la salvación, porque fue poderosa para rescatarnos de la condenación eterna, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero sigue siendo poderosa ahora en nuestra vida cristiana para santificarnos y limpiarnos de toda mal, de toda imperfección, de toda tiniebla, de toda suciedad que haya en nuestra vida. La sangre de Cristo es eterna. La sangre de Cristo, el Señor Jesucristo la llevó y la presentó delante del Padre en el lugar santísimo en el cielo como ofrenda para ver si era recibida como suficiente pago por nuestra redención. Y ahí está. Y ahora nosotros podemos clamar a Cristo por ese rociamiento, para que, como Dios dice, que nuestra vida sea limpia de toda contaminación de carne y de espíritu. Nuestra vida terrenal, nuestra vida pasada, contaminó nuestra vida, contaminó nuestro cuerpo, contaminó nuestra alma, contaminó el espíritu. Y solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de esa imperfección. Ahora también dice que fuimos elegidos. Dice, fuimos escogidos para hacernos renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo. Es en el verso 3. Eso significa que no solo ahora tenemos la certeza
de que estamos en las manos de Dios y que le pertenecemos a Él, sino que esa esperanza de vida eterna es una esperanza viva, esa es una esperanza firme, es una esperanza que no tiene sombra ni duda de variación. No puede haber la menor duda en eso, en nuestra vida, en nuestro corazón, porque sería muy significativo que nosotros tuviéramos esa duda. ¿Por qué razón? Porque eso significaría también en lo más profundo de nuestro ser espiritual que nosotros no hemos nacido de nuevo, no hemos recibido la vida de Dios. Nuestro espíritu está muerto y por tanto tenemos esa duda. ¿Por qué decimos que tiene esa duda? ¿Por qué decimos que esa duda es muy significativa? Porque el que da testimonio dentro del cristiano que le pertenece a Dios y que tiene una vida eterna con Dios y que Dios lo está esperando en el cielo, es el Espíritu Santo. Por eso dice, el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, y el que no lo tiene no es de Dios. Entonces yo no necesito que alguien externo, un predicador, una Biblia por escrito, un mensaje por televisión, por internet, lo que sea, que me digan. No necesito que me estén diciendo, usted tiene vida eterna, usted es de Dios, usted es salvo, etcétera, etcétera. Usted ya no va a ir a condenación eterna. Y yo no necesito. Si soy de Dios, si cada uno de nosotros verdaderamente hemos recibido la salvación en Cristo, no necesitamos que nadie externamente nos diga eso, sino que el Espíritu de Dios nos da testimonio dentro de nosotros que somos de Dios. Si no tenemos ese testimonio, hay que meditar en qué situación espiritual estamos. Y por último dice el verso 4, elegidos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia en el cielo, algo que nos pertenece desde ya. Porque hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo, el cual por su gracia y su misericordia nos ha dado esa herencia, no porque la mereciéramos, pero como parte de su bendición, de su sacrificio en la cruz. Él nos ha hecho hermanos menores de Él para que reinemos con Él. Aleluya. Vamos a seguir en este estudio en la próxima oportunidad, la próxima semana. Estudie usted esta primera carta de Pedro para que la aprovechemos en mejor forma. Señor,